Bienvenidos al módulo 3 en el cual abarcaremos toda la interpretación de las variables que se manejan en esta monitorización. El análisis del contorno del pulso arterial dentro de la termodilución transpulmonar proporciona mediciones estadísticas, mientras que el análisis del contorno de pulso nos proporciona datos continuos. La termodilución transpulmonar se utiliza para calibrar los parámetros del contorno de pulso. La termodilución transpulmonar, un bolo definido como 15 ml de solución salina fría que se inyecta a través de un catéter venoso central para medir la termodilución transpulmonar. El catéter pico se coloca en la arteria femoral, que puede detectar el bolo frío después de pasar por los pulmones, el corazón derecho y el corazón izquierdo. Para obtener un promedio preciso que se utiliza para calibrar el dispositivo y calcular los parámetros de la termodilución, este procedimiento se debe repetir 1 a 3 veces en menos de 10 minutos y se aconseja calibrar el sistema 3 veces al día. En cuanto al índice cardíaco, los valores normales están entre 3 a 5 litros por minuto por metro cuadrado. Este índice cardíaco va a representar el flujo sanguíneo bombeado por minuto y se basa en metro cuadrado de superficie corporal. Es el resultado principal del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. La precarga, la poscarga y la contractibilidad van a afectar el volumen sistólico. Por lo tanto, además del índice cardíaco, se requiere información adicional sobre sus factores determinantes para un tratamiento apropiado. La frecuencia cardíaca con valores normales entre 60 a 100 latidos por minuto se define como el número de veces que el corazón se contrae. Los valores menores de 60 latidos por minuto o menos pueden indicar bradicardia, y los que están por encima de 100 latidos por minuto podrían indicar taquicardia. Dentro de la precarga vamos a tener unos parámetros importantes. El volumen de fin de diástole, los valores normales son de 680 a 800 ml por metro cuadrado, que es un índice global del volumen telediastólico. Este parámetro se define como la cantidad de sangre que podemos encontrar en las 4 cámaras. Es un indicador que es bastante útil para dirigir el manejo de volumen en los pacientes críticamente enfermos. Valores por encima de lo normal podrían indicar hipervolemia y nos indica que debemos restringir la administración de líquidos o, si se quiere o no, la administración de diuréticos. Mientras que los valores inferiores podrían indicar hipovolemia, que requiere administración de líquidos, o en otros casos iniciar vasopresores. El volumen sanguíneo intratorácico va entre 850 y 1000 ml sobre metro cuadrado. Este parámetro se define o es el volumen de las 4 cámaras cardíacas más el volumen de sangre pulmonar, por lo cual este va a ser un indicador que se utiliza para manejar el volumen y titular el vasopresor. En cuanto a la contractibilidad, es la capacidad del corazón para contraerse sin depender de la precarga o de la poscarga. Dentro de la contractibilidad es importante mencionar la fracción de eyección global, conocida como JEF, que entre los valores normales 25 a 35%. Este es el porcentaje de volumen de una de las cámaras del corazón que se expulsa con una contracción. La medición de la fracción de eyección global proporciona una visión general de la contractibilidad cardíaca.
La contractibilidad del ventrículo izquierdo va sus valores normales entre 900 y 1200 milímetros de mercurio. En este es importante mencionar que se debe seguir tendencias, no valores. Los cambios de la presión durante la fase sistólica se pueden analizar utilizando la curva de presión arterial. La contractibilidad del ventrículo izquierdo aumenta la pronunciación de la pendiente ascendente de la curva. El índice de función cardíaca, sus valores normales van a oscilar entre 4.5, 6 y 5 litros por minuto por metro cuadrado. Se puede estimar la contractibilidad cardíaca utilizando este índice, ya que representa la proporción entre el volumen de precarga y el flujo. Por lo tanto, este índice va a medir el desempeño del corazón en relación a la precarga. En cuanto al índice de poder cardíaco, sus valores normales van a oscilar entre 0.5 y 0.7, que es la potencia del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo en vatios. Es la combinación de la presión y el flujo, y es el predictor independiente más potente de mortalidad hospitalaria en pacientes con shock cardíaco en estudios clínicos. Dentro de la poscarga tenemos otros parámetros, los cuales son la presión arterial media, que va a oscilar entre valores normales de 70 a 105 milímetros de mercurio. Esta presión arterial media es una estimación de la presión de perfusión de los tejidos. En cuanto al índice de resistencia vascular sistémica, entre sus valores normales va a oscilar entre 1700 y 2400. La presión o tensión acumulada en la pared del ventrículo izquierdo durante la eyección es el significado fisiológico de lo que es el índice de resistencia vascular. En el contexto clínico, las cosas a menudo se simplifican y por lo tanto la poscarga se considera la resistencia contra la cual el corazón debe bombear. El parámetro que representa todo esto es el índice de resistencia vascular sistémica. Cuanto mayor sea la poscarga, menor será el gasto cardíaco, y cuanto menor sea la poscarga, mayor será el gasto cardíaco. En cuanto a la respuesta del volumen, vamos a tener la variación del volumen sistólico menor del 10% o igual, y la variación de la presión de pulso menor al 10%. En cuanto a la evaluación del edema pulmonar mediante la tecnología PICO, el índice de agua pulmonar extravascular, sus valores normales van a oscilar entre 3 a 7 ml por kilo. Que es importante aquí hacer la definición de lo que es el edema pulmonar, que es la acumulación de líquido en el intersticio del tejido pulmonar y los alveolos, y esto hace que en el intercambio de gases se deteriore e incluso pueda causar una insuficiencia pulmonar. Es importante utilizar el peso corporal del paciente en kilogramos para poder indexar el agua pulmonar extravascular. Un ELWI de 21 significa edema pulmonar severo, un ELWI de 14 edema pulmonar moderado, y ya pues sin edema. El índice de permeabilidad vascular pulmonar, sus valores van a oscilar. Si es menor de 3 será edema cardiogénico, y si es mayor de 3 será edema de permeabilidad. Es importante mencionar que en el edema pulmonar cardiogénico, la sobrecarga de líquido extravascular aumenta la presión hidrostática. Esto conduce a la filtración de líquidos hacia el espacio extravascular, y aquí lo que vamos a buscar es un equilibrio hídrico negativo. A diferencia que el edema pulmonar por permeabilidad,
ya que una reacción inflamatoria como la sepsis aumenta la permeabilidad vascular incluso cuando la presión hidrostática está normal. Esto resulta en mayor transferencia de líquidos, electrolitos y proteínas desde el espacio intravascular y al extravascular. Aquí siempre se va a priorizar el tratamiento, el manejo a la causa de la inflamación. Que es importante tener en cuenta que en cuanto a la derivación intracardíaca de corazón de izquierda a derecha, ya que en la medición que hacemos con la termodilución de pico se requiere que el recorrido fisiológico de la sangre en la circulación central a través de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, los pulmones, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, en este caso de una derivación de izquierda a derecha, una cierta cantidad del bolo de solución salina inyectada se transfiere del corazón de izquierda a derecha, lo que va a causar que esto se recircule. Esto provocará una pendiente descendiente prolongada de la curva de termodilución. Aquí el índice cardíaco probablemente sea correcto, posiblemente ligeramente subestimado, y es probable que los parámetros volumétricos como es el YEDI y el ELWI estén sobreestimados. En cuanto a la derivación intracardíaca de corazón derecha a izquierda, es una derivación cardíaca que va a causar que una parte del bolo de solución salina inyectada pase directamente al corazón derecho al izquierdo sin pasar por los pulmones. Esto resultará en una curva de termodilución de doble joroba conocida como curva de camello. En esta todos los resultados de la termodilución son dudosos y debe evaluarse con mucho cuidado. En cuanto a las insuficiencias de las válvulas cardíacas, la regurgitación del bolo salino y las curvas de termodilución y los tiempos de tránsito indicadores prolongados resultarán de insuficiencias de las válvulas cardíacas. La gravedad de las insuficiencias valvulares determina la validez de los resultados de termodilución. Si los resultados de la termodilución están disponibles, el índice cardíaco, el agua pulmonar extravascular deben ser correctos, pero es probable que la precarga sea sobreestimada. Las alteraciones en cuanto a la perfusión pulmonar. El bolo de solución salina para la medición por termodilución debe tener acceso a todo el área pulmonar para obtener resultados precisos sobre el edema pulmonar. Se reduce el área pulmonar accesible en caso de alteraciones significativas de la perfusión pulmonar como embolia pulmonar. En este caso, el edema pulmonar podría estar sobreestimado, que es el ELWI, y el índice cardíaco, el volumen de precarga, que es el YEDI, son válidos. En cuanto a una aneurisma aórtica abdominal, para medir la termodilución, un bolo de solución salina debe pasar el volumen intravascular extendido a través del aneurisma aórtico. Esto prolongará el tiempo de paso del indicador. Aquí el resultado, el índice cardíaco y el edema pulmonar son válidos y lo que es el YEDI podría estar sobreestimado. En cuanto a la inyección en bolo de termodilución venosa femoral, cuando se colocan los catéteres arteriales y venosos en el mismo lado del paciente, puede interferir con la señal. Esto ocurre cuando se utiliza la arteria femoral para catéter pico y la vena femoral para la inyección del bolo de termodilución. Este es un fenómeno que se conoce como diafonía. La interferencia se puede evitar mediante el uso de diferentes lados del paciente para catéter arterial y venoso y asegurarse de que la punta del catéter venoso esté colocado más proximal que la punta del catéter.
Muchas gracias.